Buenas noches a todos. Quiero saber si me están escuchando bien. Buenas noches, profe. Sí, Buenas yo ahí noches. lo escucho Sí, bien. señor. Ok. Eh, Listo, entonces la clase pasada nosotros empezamos a ver el tema de torsión, ¿cierto? Voy a tratar de hacer un resumen de las ecuaciones más importantes que vimos en la clase pasada y empezamos a trabajar sobre más problemas. ¿Ok? Entonces les voy a compartir pantalla. Listo, entonces estamos en el tema general de torsión. Torsión. Entonces, así a grandes rasgos, lo que nosotros vimos fue, bueno, voy a compartirles esa gráfica de ahí. Lo primero que hicimos fue establecer es una relación entre ese ángulo gamma, que es como la torsión superficial, el ángulo de torsión superficial, y relacionarlo con el ángulo phi, que es como el ángulo de torsión lateral, ¿sí? O transversal. Entonces nosotros vamos a trabajar mayoritariamente con phi, porque ese phi pues, nos da claramente el ángulo de torsión. Y la relación entre gamma y phi, nosotros la encontramos, y en general es gamma igual a rho, que es un radio cualquiera, una distancia radial cualquiera desde el centro, phi sobre L, ¿cierto? Rho es una distancia, claramente, esa varilla tiene un radio c, y rho es una distancia arbitraria, desde 0, entre 0 y c. Ok, de ahí se desprende que, pues, la torsión máxima es en el radio máximo, o sea, en C. Entonces tenemos C por phi por L, y igualando phi, que es común en esas dos ecuaciones, podemos obtener una relación entre gamma y gamma máximo. Y esa relación era gamma igual a la relación entre la distancia radial y el radio por gamma máximo. Listo, eso por un lado. Utilizando la ley de Hooke de rotación, encontramos que el tau, que es el esfuerzo cortante, es igual al G por gamma. Eso no lo hemos encontrado, sino esa es la ley de Hooke, que ya conocíamos, la ley de Hooke angular. Y con esa ley de Hooke encontramos que el esfuerzo, el esfuerzo cortante es igual, lo mismo, ρ sobre C por el esfuerzo máximo en un material. Y finalmente, entonces, llegamos a una relación entre el torque y el esfuerzo. Concretamente, el esfuerzo máximo se puede escribir como el torque por el radio sobre el J, que la definimos como el el momento de inercia polar, que solo tiene que ver con la geometría del elemento a analizar. Y asimismo, pues el torque ya no máximo, sino cualquiera, es T por
una distancia radial cualquiera, sobre J. Estas son básicamente las ecuaciones que vimos eh, el encuentro pasado, y el J, recuerden, es el momento de inercia polar y depende de la geometría del problema. Simplemente dependiendo del elemento que vayan a trabajar, consultan en la tabla el momento polar del área transversal y lo reemplazan en las ecuaciones. Ok, entonces ya tenemos eso. Hoy vamos a ver entonces cómo puedo relacionar ese ángulo phi, que es una deformación, en este caso es una deformación angular, con la carga, que en este caso la carga son los torques, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan esa ecuación que nosotros teníamos de la deformación normal? Era la carga por la longitud sobre el área por el módulo de Young. Pues vamos a obtener una ecuación equivalente para la deformación ahora angular. Ok, entonces, bueno, este es el resumen del encuentro pasado. Vamos a tomar esta ecuación, ¿sí? La de la deformación superficial máxima, y la vamos a reemplazar con la ley de Hooke, que es esta ecuación. A ver qué nos queda. Entonces, esto lo vamos a llamar, este tema lo vamos a llamar ángulo de giro en el rango elástico. Rango elástico, ¿por qué? Porque recuerden que si utilizamos la ley de Hooke, aquí voy a escribir ley de Hooke, si aplicamos la ley de Hooke es porque estamos asumiendo que estamos en el rango elástico, donde las deformaciones eh, no tienen memoria. O sea, si se quita la carga, el objeto vuelve a su forma original y no se deforma permanentemente. Entonces, anotamos la ecuación que dijimos. Gamma máximo es C por phi sobre L. Y entonces, a partir de la ley de Hooke, tenemos que el torque máximo es igual a G por gamma máximo, ¿cierto? Estamos aplicando esta ecuación, ley de Hooke, solo que pues estamos escribiendo esfuerzo cortante máximo es igual a G por gamma máximo. Ok. Y pues reemplazando gamma máximo aquí, tenemos entonces gamma máximo despejando, es esfuerzo cortante sobre G. Ya sabemos que G es una constante, y la constante de torsión que hace las veces del módulo de Young en torsiones. Entonces, reemplazando aquí, tenemos que podemos igualar esta ecuación y esta ecuación. Entonces, tenemos lo siguiente. C por phi sobre L es igual a T máximo sobre G. Pero el gamma máximo, a ver, ¿dónde está el gamma máximo? El T máximo, a su vez, el T máximo se relaciona con el torque. Vean, de esta ecuación, el T máximo se relaciona con el torque. Entonces, reemplazando el T máximo acá, tenemos torque por C sobre J
Ese es el T máximo, TC sobre J y falta el G. Y simplemente despejamos de aquí. Vamos a despejar entonces el phi, que como dijimos al principio es el ángulo de torsión. Entonces phi queda de la siguiente manera. Tomamos esta y esta ecuación. Entonces, el L que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda T por L. El C que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir, pero C con C, pues se cancela. Entonces queda T por L. Sobre lo que falta, J por G. Y esa es la ecuación a la que queríamos llegar. La vamos a encerrar. Y es una ecuación de deformación, pero angular, ¿cierto? Esa ecuación me está diciendo que la deformación angular es igual al torque por la longitud sobre J por G, que es igual, es completamente análoga, si ustedes se dan cuenta, a la ecuación que teníamos antes de deformaciones. Antes no teníamos que delta era P por L sobre A por E. ¿Sí recuerdan esa ecuación? Pues esta ecuación es completamente análoga. Ya el delta no es normal, sino de rotación. La carga ya no es una fuerza, sino un torque. La longitud se mantiene. El área aquí hace las veces de J, ¿cierto? El área es una propiedad geométrica, al igual que el J es una propiedad meramente geométrica. Y el módulo de Young ahora es reemplazado por el módulo de torsión. Entonces, tenemos una ecuación completamente análoga a la deformación angular eh, generada por torques, ¿cierto? La torsión es generada por torque, entonces la deformación tiene que ver directamente con el torque. Ok, entonces ya con esa ecuación podemos empezar a analizar deformaciones angulares o lo que también estamos definiendo como torsión. Aquí hay que mencionar una cosa con cuidado y es que esto es un ángulo, ¿no? Eso es un ángulo. Y como tal, para que las cuentas no salgan erróneas, ese ángulo tiene que estar en radianes. ¿Mm? Si hacen cuentas con grados, pues va a quedar mal. Eso tiene que estar en radianes. Entonces, con eso en mente, ya podemos resolver algún ejemplo sencillo. Vamos a resolver el ejemplo 302 del libro. ¿Será que aquí cabe? Sí. Ejemplo 302. Mejor si lo agrandamos. Entonces, del ejemplo 302 nos preguntan, ¿qué par de torsión deberá aplicarse el extremo del eje del ejemplo 301? Bueno, ahí tengo que ir al ejemplo 301 que fue el que resolvimos la clase pasada. Para producir un giro de 2 grados. Utiliza el valor de G, 77 gigapascales, para el módulo de rigidez del acero. Es decir, pues el elemento es de acero. Vamos al ejemplo 301. Vamos a la gráfica del ejemplo 301. Pues el ejemplo 301
¿Es este? Sí. El ejemplo 301 pues era esa viga, ¿cómo podemos llamar eso? Sí, eso es una viga, ¿no? Una varilla. Bueno, una viga. Una varilla hueca. Y resolvamos ese ejemplo. Entonces, ¿qué nos preguntan? Bueno, entonces aquí les empiezo a preguntar a ustedes. Nos preguntan qué par de torsión debe aplicarse al extremo del eje para producir un ángulo de giro de 2 grados. Entonces, ya nos están dando el ángulo de giro y es 2 grados. Este es el ángulo de torsión. ¿Qué es par de torsión? O sea, en las letras que tenemos en esas ecuaciones, ¿cómo estamos denominando el par de torsión? Es una pregunta para todos. Torsión angular, profesor. Deformación angular. No, ese es el teta que escribí ahí. O sí, las ecuaciones es sí. Pero entonces, ¿qué es el par de torsión? El torque. El torque, exactamente. El par de torsión es el torque. Entonces, pues nos preguntan T mayúscula, el torque. Cuando digan par de torsión, ustedes ya saben, es el torque. Nos dan el G es 77 gigapascales. Y entonces, ¿de dónde podemos solucionar ese problema? O sea, nos preguntan cuál es el torque para que esta varilla que está hecha de acero gire 2 grados o se tuerza 2 grados. Pues aquí claramente podemos ver que de la ecuación que acabamos de ver, pues podemos despejar el torque. Entonces, de esa ecuación tenemos que el torque es J por G por phi sobre longitud. ¿Ok? Entonces ya tengo todos los datos. Bueno, el G lo tengo. El phi lo tengo. Pero entonces el phi, que son 2 grados, lo tengo que pasar a radianes. ¿Ustedes se acuerdan cómo pasar de grados a radianes? Alguien que me diga. No, profe. ¿No? ¿Cómo así que no? Eso es algo básico, muchachos, que tienen que saber. Simplemente es un factor de conversión, ¿no? Ustedes saben que... Eso se me va a Por descargar. pi sobre 180, creo. Sí, ustedes saben que los factores de conversión se hacen con base en cosas que recordemos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en este factor de conversión, pues arriba tengo grados, pues abajo tengo grados. Entonces, pues que recuerdo que 180 grados es un pi radian. Entonces grados con grados se van y ahí queda ya transformado hacia lo que quería que era radianes. Entonces, haciendo esa cuentica, es multiplicar 2 por pi sobre 180. Dos por pi sobre 180. Son 3,49 por 10 a la menos 2 radianes. ¿Ok? Listo. Entonces ya pasamos esos 2 grados a radianes. Ahora que necesitamos, pues necesitamos el G ya lo tengo, falta el J. El J lo hablamos la clase pasada. Simplemente recuerden que el J es el momento de inercia polar
de un círculo, pero como aquí tenemos un círculo hueco, ¿cierto? Entonces es la resta del exterior menos la resta del interior. Recordemos cuál es el momento polar de un círculo. El momento de inercia polar de un círculo es... ah, eso está escrito en términos de los radios, ¿no? Es un medio de pi por el radio exterior al cuadrado a la 4 es. El radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4. Eso lo llamamos la clase pasada. Ahí en el problema nos dan los diámetros, pero entonces dividimos sobre 2 para obtener los radios. Y obtuvimos el valor de 1,021 por 10 a la menos 6. Aquí ya voy a ampliar. Por 10 a la menos 6 metros a la 4. Si recuerdan que ese era el momento de inercia polar de esa barra que tenemos en el ejemplo. Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces ya con todos los valores puedo reemplazarlos y mirar qué nos queda. Entonces, el J, yo voy escribiendo los valores y ustedes pueden ir haciendo el cálculo. Entonces es esto por G, que es gigas, son por 10 a la 9. Por phi, ay, se me quedó espacio. Bueno, por phi, que es reemplazar ese valor, lo voy a escribir phi, porque no tengo espacio para escribir el número. Como está en radianes, pues ustedes saben que radianes es una medida adimensional, entonces no modifica las unidades del problema. ¿Y la longitud del problema cuánto era? 1.5 metros, profe. 1,5 metros. Entonces veamos cómo quedan las unidades. Metro se va con un metro a la 4 y queda a la 3. Bueno, ¿cuánto les dio ese numerito? Me da 1829.5. Quedaría newtons metro. 1825. 1829.5. Ajá, 1829.5 por, ¿qué? Newtons metro. Newton metro, sí, porque pascales son newton sobre Sobre metro cuadrado. metro cuadrado. Sí. Un cuadrado se va con 2 del 3 y queda solo 1. Entonces nos queda newton por metro, que es la unidad que tenía que quedar un torque, ¿no? Nosotros sabemos que un torque tiene que dar newton por metro, entonces la solución es consistente. Podemos hacer el ejemplo 303 que está directamente relacionado. Entonces aquí vamos a resolver el ejemplo 3,03. Entonces, en el ejemplo 303 nos dice qué ángulo de giro creará un esfuerzo cortante
de 70 megapascales en la superficie interior del eje hueco de acero de los ejemplos 301 y 302, que pues es el que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulo de giro creará un esfuerzo cortante? Entonces nos preguntan el ángulo de giro phi. ¿Y qué datos nos dan? A ver. Nos dan el esfuerzo cortante. ¿Qué ángulo de giro creará un esfuerzo cortante de 70 megapascales? Pues nosotros sabemos que el esfuerzo cortante es tau, 70 megapascales, en la superficie interior del eje hueco de acero de los ejemplos 301 y 302. Si nos dicen que es acero, pues ya tenemos el valor de G, que es 77 gigapascales, que era el anterior. Tenemos el J, que ya lo habíamos hallado, es 1,021 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Y bueno, entonces nos preguntan hallar el ángulo de giro en ese problema. Entonces, CJ está así. Entonces ahí podemos aplicar la ecuación. Vamos a agrandar aquí. Entonces vamos. Entonces nos preguntan el ángulo de giro y tenemos esas magnitudes. Entonces, ¿qué ecuación podríamos aplicar? Ustedes miren en sus apuntes y yo miro acá y me dicen qué ecuación podemos aplicar. Profe, podría ser como lo que finalmente nos pidan es el phi. ¿Sí? Podríamos de la ley de Hooke despejar el torque y teniendo el torque con la última ecuación, como tenemos todos los datos, calcular el ángulo. Ajá, entonces sería más o menos así. Con la ley de Hooke hallamos gamma, ¿cierto? Porque tenemos el esfuerzo, no lo dan, el esfuerzo cortante, ¿cierto? Sí, Entonces con la ley de Hooke hallamos gamma y con gamma podemos hallar phi, ¿sí o no? sí. Entonces hagámoslo así. Entonces recordamos la ley de Hooke es tau, que es el esfuerzo, es igual a G por gamma. ¿Cierto? Nos están preguntando el ángulo de giro. Bueno, nos están dando tau, que es 70 megapascales, que es el esfuerzo cortante. Entonces simplemente lo hallamos, ¿no? Entonces hallamos gamma, tenemos tau y tenemos g, entonces tau sobre g, eso es igual a 70 por 10 a las 6 pascales sobre 77 por 10 a la 9 pascal. Eso y eso se va, entonces el ángulo, ese sería el gamma, que es el ángulo superficial de giro. Eso da ¿cuánto? 9,09 por 10 a la menos 4. 9,09 por 10 a la menos 4. Si ustedes les preguntaran, eso es un ángulo, ese gamma es un ángulo, es el ángulo superficial. ¿Qué unidades tiene el ángulo? ¿Ustedes qué responderían?
Ese es Radianes, ¿no? pero ¿Sí? Radianes. Cuando no haya unidad es porque son radianes. Porque los radianes es eh, como un giro parcial, ¿sí? Los radianes no tienen unidad. Entonces, eso, ese gamma está en radianes. Listo, entonces, como lo que nos preguntan es phi, pues tomamos esta ecuación, la escribimos, ¿cómo es que es? Gamma es igual a rho por phi sobre L. Y despejamos phi. Phi es gamma por L sobre rho. Gamma lo conocemos, es el que acabamos de hallar. L lo conocemos, que nos lo da el problema. Pues el problema es todos. Realmente es el problema 301, pero bueno, el L que ya teníamos. Y el rho como nos piden entonces el ángulo de giro, ¿cómo es? Sí, el ángulo de giro en la superficie interior, pues utilizamos ese radio, el de la superficie interior. Entonces, creamos acá los valores. L es 1.5 metros y el rho, pues es el de la superficie interior porque es lo que nos pide el problema. El rho de la superficie interior, si ustedes recuerdan el diagrama, si ustedes recuerdan el esquema del elemento que estamos analizando, entonces la superficie interior, ¿qué radio tendría? Pues 20, ¿no? Como tiene un diámetro de 40 milímetros, tiene un radio de 20 milímetros. Y 20 milímetros es 0,02 metros. Listo. Entonces, phi es 9,09 por 10 a la menos 4 por longitud 1.5 metros sobre rho, 0,02 metros. ¿Cuánto da ese valor? A mí me dio 0,068 radianes. ¿Sí? Es eso, 0,068 radianes. Solo por curiosidad, pasemos esos radianes a, a grados. A ver cuántos en grados, porque pues un número en radianes es como difícil de imaginar, pero en grados ya es una medida más cotidiana. Entonces, hacemos la conversión 0,068 radianes. De nuevo, sabemos que pi tres punto radianes nueve son 180 grados. Entonces, eso da 3,9. ¿Sí? 3,9 grados. Entonces, pues en este ejemplo, con ese esfuerzo cortante, eh, la torsión no es despreciable, ¿no? Se genera un ángulo de torsión que no es cualquier cosa y pues que hay que tener en cuenta en la solución del problema. Bien. Profesor, un favorcito, ¿será que ahí del ejemplo 302 me deja ver la última parte, por favor? Claro. Entonces, se lo Para voy a dejar mirar acá acá un dato. para que lo copien y ya seguimos.
Sí, más abajo. Ah, listo. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Entonces seguimos con nuestro tema de, pues, deformaciones angulares, o que es lo mismo que torsión. Deformaciones angulares con torsión. Retomemos la ecuación que escribimos más arriba sobre la deformación angular. Sabemos que entonces el ángulo de deformación es torque por longitud sobre J, anti-inercia polar, por G. Pero eso es la deformación angular para un elemento, para solo un elemento con longitud, con una longitud, con un J constante, básicamente. Un elemento con una longitud y un J constante. Pero podemos tener varios elementos, ¿cierto? O por ejemplo, si el elemento a lo largo de su longitud varía de área o varía de forma, pues su J también va a variar. Entonces lo podemos entender como un elemento diferente al que hay que calcularle también su ángulo de deformación. Entonces, exactamente igual que hicimos antes para la deformación normal, para el delta, ahora vamos a hacer la misma generalización para cuando tenemos varios elementos o cuando tenemos un elemento continuo que varía su forma de manera continua. ¿Sí? Entonces, esa generalización ya sabemos cómo hacerla. Si tenemos varios elementos, aquí escribo varios elementos discretos, o sea, discretos quieren decir que varían de uno en uno discretamente. Entonces, pues esta ecuación se puede generalizar y
ya tendríamos entonces que el ángulo de deformación es la suma de cada una de las deformaciones de cada uno de los elementos discretos, ¿no? Entonces, cada elemento puede tener su torque, su longitud, su J y su G. Eso sería como la deformación de un elemento de este tipo. A ver, ¿qué página estoy? Sería un elemento como de este tipo, ¿cierto? Ese elemento, como vemos, a lo largo de su longitud cambia de forma, entonces, pero lo podemos separar en elementos discretos. Entonces, sería el elemento de B a E, de E a D, de D a C. Ahí hay una separación porque el torque es diferente. Y de C a A. Entonces, varios elementos discretos tienen esa fórmula de E. Ok. Y también podemos entonces tener un solo elemento, pero con una variación continua, como este. ¿Sí ven que la forma transversal está variando? Pues no podemos aplicar la fórmula de un solo elemento porque el J varía, entonces no tiene sentido aplicar un J constante cuando el J varía. Entonces, lo que hacemos en ese caso es una suma continua. Ustedes ya saben que una suma continua es una integral. Entonces, para ese caso nos quedaría la integral de 0 a L. Vamos a integrar a lo largo de todo el elemento, a sumar a lo largo de todo el elemento, pues el torque que puede depender de L. Ese L se vuelve un diferencial, lo vamos a llamar diferencial de X, sobre J por G. Y esa sería la generalización para sí, elemento continuo. Continuo. Elemento continuo que varía pues sus propiedades, ¿no? Si todas las propiedades son constantes, pues volvemos a la ecuación original. Entonces, encerramos esas ecuaciones y el procedimiento va a ser igual que en el caso de formaciones normales. Recuerden que en deformaciones normales analizamos esas deformaciones y eventualmente nos ayudaba a resolver problemas que antes solamente con estática no se podían resolver. Y finalmente, entonces, también podemos tener, hasta aquí hemos analizado como el ejemplo de una varilla sostenida en un soporte fijo, entonces el torque se le aplicaba en el soporte libre y pues analizamos la torsión de ese soporte, de esa parte libre, ¿cierto? Es decir, el soporte libre no existe. O bueno, en este caso sería un extremo libre. Entonces la varilla tiene un soporte fijo en un extremo, en el otro extremo está libre, ahí se aplicaba la torsión y se calculaba el ángulo de deformación. Van a haber casos donde, por ejemplo, eh, aquí tenemos el eje AD. El eje AD, aquí en D está soportado en un soporte fijo, ¿sí? Pero también pueden haber ejes como el eje CE, donde
E, por ejemplo, no está fijo, está libre. E puede rotar libremente, ¿sí? Entonces, para esos casos donde la rotación sea libre, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el eje CE, el punto en C va a rotar, pero en E también. Entonces, tendríamos como una rotación en un punto y otra rotación en otro punto. Tendríamos una rotación en C y tendríamos una rotación en E. Lo que tiene sentido analizar es, pues, la rotación total, ¿cierto? O sea, la rotación de una cosa respecto a la otra. Porque, por ejemplo, si tomamos una varilla y la varilla no tiene ningún soporte en ninguno de los dos extremos, pues puede haber rotación por efectos de torque, pero no va a haber torsión, ¿cierto? Una varilla libre que se le aplica un torque, pues no va a torsionar. Va a girar un ángulo, pero no va a torsionar. A lo que lo que nos está interesando a nosotros es el ángulo de torsión. Entonces, en esos ejemplos donde los extremos pueden variar y hay torsión, pues el ángulo de torsión se calcula de esta manera. Aquí lo vamos a escribir esa ecuación. Ay, eliminé la nota. Suerte que queda grabada. Bueno, entonces cuando tenemos rotación en los dos extremos, por ejemplo, en el extremo A y en el extremo B, vamos a asumir la notación del libro. Pues lo que se va a calcular con la ecuación es la diferencia del ángulo, la diferencia entre los ángulos, en el extremo E y en el extremo B. La diferencia de esos dos ángulos, pues es la deformación real. Y la deformación real, pues ya sabemos que es TL sobre JG. ¿Ok? Si el ángulo en un extremo es igual al ángulo en el otro extremo, pues no va a haber deformación. La deformación va a ser cero. Ok. Entonces, esto lo podríamos escribir como deformación cuando los dos extremos rotan. Listo. Entonces, para aplicar esos conceptos podemos resolver el ejemplo 304. Resolvamos el ejemplo 304. Entonces, el ejemplo 304 nos dice que para el ensamble de la figura 326, que es esta figura, ese ensamble pues, ¿qué está pasando ahí? Hay una tuerca girando alrededor del eje A, del eje AD, y esa tuerca está transmitiendo el movimiento al eje CE mediante una tuerca más pequeña, y digamos que en D, el eje AD tiene soporte fijo, pero en E, el eje CE tiene un soporte libre, o no tiene soporte, mejor. Entonces ahí tenemos que aplicar los conceptos de los que acabamos de hablar. Aquí está el esquema como más limpio, sin todo ese
sin todas esas cosas alrededor. Tenemos que el extremo D está quieto, eso no se mueve, eso no va a girar, pero A sí va a girar. Ese giro se lo transmite a C, que va a girar, y hay un torque aplicado en E, y pues entonces el giro en E va a ser diferente al giro en B. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, el problema nos dice que para el ensamble de la figura 326, sabiendo que el radio de A es 2 veces el radio de B, determine el ángulo de rotación del extremo E del eje BE cuando el par T se aplica en E. O sea, es este esquema y tenemos que calcular este ángulo. El ángulo phi E, el ángulo de rotación en E. ¿Ok? Entonces veamos cómo podemos resolver ese problema. Dejemos la figura ahí, que la figura va a ser muy útil. Y listo. Entonces, ¿qué ecuación aplicamos? Pues la ecuación que acabamos de ver, ¿no? Sí, es torque por L sobre J por G. Claro que hay que aplicarla con cuidado, ¿no? Porque, como vimos, es diferente aplicarla para dos extremos rotando que para un extremo rotando. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos calcular? Pues podemos calcular. Entonces, la lógica del asunto va a ser la siguiente. Tenemos que calcular el ángulo E, ¿cierto? Eso es lo que nos pregunta. Pero nosotros sabemos que el ángulo E se relaciona con el ángulo de giro EB, ¿cierto? Que fue lo que definimos arriba con la ecuación. Y ese ángulo de giro, pues es la resta del ángulo E menos el ángulo B. ¿Cierto? Entonces, hallando esto y hallando este, pues podemos hallar el ángulo E. El ángulo EB ya lo tengo directo, ¿cierto? EB ya lo tengo directo. ¿Cómo sería la ecuación para hallar el ángulo EB? Recuerden que el ángulo EB es la diferencia, ¿no? Es esa ecuación. Pues, Pues con esa ecuación, ¿no? Con TL sobre JG. Bueno, aquí no nos dan valores numéricos, entonces pues lo dejamos así. TL sobre JG. Pero si nos dicen que hay un torque, entonces asumimos que ese torque no lo dan. El torque en E, la longitud L de ambos ejes también nos la dan. El J simplemente pues es el J de un círculo y el G pues es el G del material. Entonces esos son constantes que asumimos que conocemos. Entonces ya tenemos el primero. Ahora tenemos que hallar el segundo. Para el segundo lo tenemos que hacer con lo siguiente. Si ven que la tuerca A, bueno, la tuerca en el punto A y la tuerca en el punto B están conectadas, entonces el giro de una determina el giro de la otra. Es decir, phi A, que es el ángulo A, está relacionada con phi B, que es el ángulo B. Están relacionadas pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, podemos hallar phi A
Y con phi A vamos a hallar phi B. Entonces phi A lo podemos hallar pues con la misma ecuación. Phi A es el torque en A, si llamémoslo así, torque en A, por L sobre JG. Aquí estoy asumiendo que los J y los G son los mismos, ¿no? El G es el mismo porque es el mismo material y el J es el mismo porque pues la varilla tiene las mismas dimensiones. Pero hay una anotación importante en el problema y es que el radio del engranaje A es dos veces el radio del engranaje B. Ahí se ve en la figura, ¿no? Obviamente el radio de A es mayor que el radio de B. Entonces, bueno, en el problema hay un esquema que nos ayuda a resolver el problema. Vamos al esquema. Entonces, el análisis que hay que hacer pues es el siguiente. ¿Cómo son las fuerzas F y F'? ¿Será que son iguales o son diferentes? Deben ser iguales. Deben ser iguales. Por acción y reacción deben Iguales. ser iguales. Les voy a pedir un minuto, no esperen un minuto, porque se me va a descargar la tablet. La voy a poner a cargar.
Bueno, entonces retomemos. Estamos tratando de resolver ese problema. Y estamos en que, bueno, ya hallamos el ángulo EB de deformación, ¿cierto? Estamos tratando de hallar el ángulo A de deformación, pero no tenemos el torque A. Lo que sí sabemos es que, bueno, las fuerzas son iguales y opuestas. Las fuerzas son iguales y opuestas. Y el radio A es 2 veces el radio B. Entonces, si tenemos que las fuerzas son iguales y tenemos la relación entre los radios, pues podemos hallar la relación entre los torques, porque ustedes saben que como estas fuerzas son perpendiculares a los radios, pues el torque simplemente va a ser fuerza por distancia. Entonces, el torque A es RA por F y el torque B es RB por F. Pero tenemos esa relación, RA es 2 veces RB, ¿cierto? Entonces, TA es 2 veces RB por F. ¿Pero qué es RB por F? RB por F es el torque en B, entonces es 2 veces, el torque en A es 2 veces el torque en B, pero el torque en B por la figura de arriba, pues es el torque T que nos están dando porque ese torque se transmite. ¿Dónde está? Aquí. Si ven que el torque en E, pues se transmite a lo largo de toda la varilla y ese es el torque en B. Entonces, ese es el torque que nos están dando y podemos concluir entonces que TA es 2 veces T. Entonces, de arriba, de aquí, ya tenemos la deformación en A. TA es 2 veces T por L sobre JQ. ¿Cierto? Bien. ¿Ahí más o menos me siguen? ¿O hay alguna pregunta? Pues, profe, ahí lo sigo, pero la verdad sí está como complejo ese Sí, está pedazo. difícil. Sí, sí, pero es eso, o sea. Entonces, ah, resumamos lo que hemos hecho. Entonces, tenemos que hallar la deformación en E. Pero la deformación en E se relaciona con la deformación del eje. La deformación EB, que es este eje, EB, pues es la deformación en E menos la deformación en B. Lo que pasa es que es la resta porque, por ejemplo, si los ángulos de giro en B, en E y en B son iguales, pues no habría deformación. Ustedes saben que solo hay deformación si los ángulos en los extremos son diferentes, ¿cierto? Que es como esa torsión que se hace justamente por esa diferencia de ángulos entre los extremos. Entonces, el ángulo EB, pues lo podemos hallar de la ecuación, TL sobre GB. El ángulo B todavía no lo podemos hallar porque no conocemos el torque en B. Bueno, no, el torque en B sí lo conocemos, es T. Lo que no conocemos es el ángulo en B. A ver. Sí, tenemos que hallar el ángulo en B. Sí, el ángulo en B no lo conocemos. A ver, déjeme pensar un momento porque ya me perdí.
A ver. A ver, vamos a hallar el torque en B. Sí, no, lo que estamos haciendo está bien. Vamos a hallar el torque en B, pero el torque en B, por la figura que teníamos abajo, como el radio en A es dos veces el radio en B, entonces, si las fuerzas son iguales, el torque en B es dos veces, es el doble que el torque en A. Al revés, ¿no? Como el radio en A es dos veces el radio en B, entonces el torque en A es dos veces el radio en B. El torque en A es dos veces el torque en B. ¿Sí? Entonces, reemplazando el torque en A, que ya lo hallamos, es 2T, tenemos el ángulo en A. Bueno, y finalmente, entonces, vamos a relacionar los ángulos A y B. Entonces, si ven la relación que hay aquí en los engranajes, los ángulos A y los ángulos B son diferentes, ¿sí? Pero están relacionados. ¿Cómo es la relación entre los ángulos A y B? Pues mediante el arco. Aquí voy a dibujar el arco. Vean, el arco de este engranaje es igual al arco de este engranaje. Y son iguales justamente ¿por qué? Porque pues están conectados, ¿no? Como los engranajes están conectados, pues la distancia de giro de uno es igual a la distancia de giro del otro. Esto lo podemos escribir como SA, el arco se escribe como S y SB. Y si ustedes recuerdan, eso yo lo mencioné, en los arcos se hallan como el radio por el ángulo. Entonces el arco en A sería el radio de A por el ángulo en A. Y pues el arco en B es RB por el ángulo B. Nosotros recordamos el concepto de arco, ¿cierto? ¿O no? Creo que no, profe. Mm, bueno, el arco sí, es un concepto geométrico, ¿no? El arco simplemente es la distancia, esta distancia que recorre el ángulo, ¿cierto? Entonces, este es el arco en A y este es el arco en B. Simplemente es la distancia del círculo parcial que recorre el ángulo. Es como el giro pero en distancia. Ya no en ángulo, sino en distancia. Y el giro en distancia, pues es el radio por el ángulo. Entonces, bueno. Pero esos arcos sí son iguales, ¿no? Entonces, SA sí es igual a SB. Entonces aquí podemos escribir SA es igual a SB. Entonces, el radio A por el ángulo A es igual al radio B por el ángulo B. Bueno. Y otra vez utilizamos la relación de arriba entre los radios.
que dice que el, como el radio A es 2 veces el radio B, tenemos lo siguiente. 2RB por el ángulo A es igual a RB por el ángulo B. Eso para concluir que, aquí podemos eliminar el radio B, para concluir que el ángulo B es 2 veces el ángulo A. ¿Cierto? Entonces ahí estamos concluyendo que el ángulo de giro de B es 2 veces el ángulo de giro en A, por la relación entre sus ángulos. Y bueno, ahí creo que ya tenemos todo entonces. Ahora sí. Esto es todo. Guardémoslo. Bueno, acá no pude guardar lo que hice antes porque en la imagen, cuando tomo pantallazo no se guarda, pero bueno, habíamos concluido entonces que el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo A, porque los arcos A y B son iguales, entonces RA por el ángulo A es igual a RB por el ángulo B. Sí, esos son simplemente demostraciones algebraicas. Son propiedades geométricas. Son propiedades geométricas de los arcos y los radios. Entonces, aquí como el radio es 2 veces, el radio de A es 2 veces el radio de B, tenemos que el ángulo de B es 2 veces el ángulo de A. Listo. Ahora sí, entonces como el ángulo de B es 2 veces el ángulo de A y ya teníamos el ángulo de A, entonces reemplazamos el ángulo de A aquí. Nos queda 2 por T por L sobre JG. Eso nos queda 4 por T por L por JG. Listo. Finalmente ya tengo, entonces, pues ya tengo lo que quería, ¿no? Ya tengo el ángulo EB, que lo hallé directamente, el ángulo B, que lo hallé mediante el ángulo A, por la relación entre sus arcos y sus radios. Y entonces con esos dos ángulos ya puedo hallar el ángulo E. Simplemente de esa ecuación de aquí, el ángulo E es igual al ángulo EB más el ángulo B. ¿Sí? El ángulo EB es T por L sobre JG más 4TL sobre JG. Es una suma normalita y eso nos da 5TL sobre JG. Y bueno, ese es el resultado final. El resultado final que nos dice cuánto es la deformación, cuánto es el ángulo, sí, cuánto es el ángulo de giro del extremo E, que eso era lo que nos pedían, ¿no? Determine el ángulo de rotación del extremo E. Entonces, el ángulo de rotación es ese. Aquí lo clave es cómo entender esta ecuación, ¿no? Esa ecuación, porque esa ecuación es la que define la diferencia de rotación entre los extremos y pues claro, esa diferencia de rotación es la que determina la torsión. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? No, profe, eso está complejo, pero pues de pronto con un ejercicio ya con números se entienda mejor. Sí, sí, es que, bueno, sí, hay que sentarse a pensar un poco esto, ¿no? O sea, no es que uno lo entienda el primerazo, pues, más viendo ahí la pantalla, pues eso se entiende ya haciendo problemas en el taller, ¿sí? Pero pues simplemente hacer una aplicación de esta ecuación de aquí, que sí es importante, porque pues esta nos muestra que la torsión viene desde la diferencia de ángulos entre un extremo y otro, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de los dos ángulos fuera cero, por ejemplo, si el ángulo en B fuera cero es porque está atado a un extremo fijo, ¿sí? Entonces, la torsión simplemente sería la deformación en el ángulo E. Pero si los dos extremos, si en ninguno de los dos extremos está fijo, pues tenemos que establecer la resta de los ángulos. Bueno, eso es importante en transmisiones, porque pues, y en máquinas, porque como vemos en este ejemplo, pues los ángulos de transmisión se relacionan unos con otros mediante los arcos. Listo, pues voy a pensar entonces en unos ejemplos para resolver y pues para el taller, para el primer taller y la próxima clase yo creo que ya tenemos el primer taller. Listo, profe. Denle una mirada al programa, que hay un módulo de torsión para relacionarlo pues mediante la simulación a lo que estamos viendo aquí en los encuentros. Y yo también le echo una mirada y vemos a ver qué puede hacer el programa para este tema. ¿Ok? Dale, profe. Bueno, entonces nos vemos en el próximo encuentro. Listo, profe. Profesor, Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Buenas noches. profe. Hasta luego. ¿Me podría compartir un momento la última línea del ejercicio, el último ejercicio? Sí, claro, ya. Ahí está. Muchas gracias. Listo, profesor. Bueno, Muchísimas que esté bien, gracias. hasta luego. Hasta luego, profe, compañeros. Feliz noche.